En ese momento entra un personaje exageradamente alto. Este personaje estaba vestido de blanco. Aunque sentí temor, era un temor distinto a lo que siento cuando veo espíritus malos. Y este personaje se para a mi espalda, frente a la cuna. De una manera suave y sutil, pasa su mano por encima de la cuna. Inmediatamente hace esto, se retira y entonces ahí yo vuelvo en sí. Y me acerco a la cuna, un poco temerosa, asustada. Y el niño está completamente dormido, respirando normal. Yo presencié por primera vez un milagro. No sé si para bien o para mal, pero desde muy pequeña noté que puedo ver seres espirituales, buenos y malos. Una experiencia de la más significativa me pasó cuando yo estaba embarazada. Recuerdo que cuando me acostaba a dormir, tarde o noche, yo escuchaba una voz en mi oído que le decía como a otra persona: sácaselo, sácaselo, sácaselo. Y lo repetía mucho: sácalo, sácalo, sácalo. Cuando yo despertaba, mi vientre estaba todo inclinado a un lado, como si realmente me estaban sacando el bebé de la barriga. Recuerdo que me pasó varias veces, como en 3 ocasiones, no recuerdo bien. Luego de eso, mi útero se abrió, tenía 1 centímetro abierto. Pero el tiempo de embarazo era muy corto, tenía alrededor de 5 meses, casi 5 meses de gestación. Y desde ese entonces tuve un embarazo complicado donde no podía casi caminar, ni salir, ni montarme en vehículos, porque siempre mi útero tenía 1 centímetro. Me daba mucho dolor, muchas contracciones. Y logré llegar hasta el 8º mes. En el 8º mes, entonces, me hicieron una cesárea de emergencia y el niño nació con una complicación respiratoria. Lo dejaron en el hospital, lo pusieron en incubadora y nada, después de varios días se recuperó, pero la doctora me dijo: tu bebé nació con alguna complicación y se está quejando mucho, por eso fue que lo dejaron en incubadora. Nada, luego de un tiempo me di cuenta que el niño se congestionaba mucho, siempre estaba congestionado, el cambio de clima, el calor, el frío. Y hasta llegó a estar hospitalizado por esa razón. Cuando él tenía varios meses, ya 8 meses más o menos, a él lo diagnosticaron con asma. El niño tenía asma, tanto así que cuando estaba jugando, muchas veces se estaba corriendo, como que se detenía asfixiándose, se ponía rojo y me llegó a dar varios sustos. Una noche él estaba congestionado, porque las personas asmáticas pueden estar bien en un momento y de repente hacen crisis. Una noche pasó eso justamente, entró en crisis asmática y tenía mucha dificultad para respirar. Pero en ese momento yo estaba sola en la casa. Yo vivía con mis padres y ellos estaban en el campo. Mi papá estaba trabajando en Damajagua y se fueron y yo me quedé esa noche sola. No estaban mis hermanos, no había nadie. Solo estaba yo con el niño. Hola, para completar esta llamada debes realizar una recarga de cualquier denominación. Y para colmo, no tenía saldo para llamada en mi teléfono, no tenía minutos para llamar y no tenía internet. En fin, estaba prácticamente incomunicada. En ese tiempo el 911 no funcionaba tanto como ahora. Yo creo que ni siquiera estaba, no recuerdo bien, pero sé que no funcionaba como hoy en día. Mi opción fue pensar en llamar a un vecino, cualquier vecino del lado, pero tenía temor porque era de madrugada y a mí me daba miedo salir a llamar a alguien.
Entonces, preocupada, pensando qué podía hacer, caminaba de aquí para allá, de allá para acá, buscando una posible solución y pensando si llamaba a alguien o no. Pero yo no tenía más opción que llamar a alguien. Y en un momento clamo a Dios, me arrodillo a orar y le digo: Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Cuando yo dije esa palabra, no sé qué hacer, yo misma me respondí y dije: ¿cómo que no sabes qué hacer? Solamente debes de pedir con fe, orar. En ese momento comienzo a clamar a Dios y le pido que por favor lo sanara. Y le dije, como siempre solía decir en oraciones: yo quiero que tú vengas y le sanes. No como dicen siempre en las iglesias, como dicen personas cuando están predicando: Dios está contigo siempre. Como dicen sus promesas bíblicas, que estará con nosotros hasta el fin de los días. Yo le pedí que yo quería que Él esté de manera palpable y real, que yo pudiera sentirlo y verlo. Justo en ese momento yo me detengo de orar y me siento y caigo como si yo estuviera desmayada, pero yo estaba en sí. O sea, yo sentí como que me desconecté y estoy tirada en la cama. Estoy inmóvil, no me podía mover, pero yo estaba despierta. Es algo extraño que no tiene una explicación lógica, pero yo estaba como despierta y a la vez inmóvil. No podía moverme, no podía levantar mis brazos, no podía hacer nada. En ese momento entra un personaje exageradamente alto. Este personaje estaba vestido de blanco. Aunque sentí temor, era un temor distinto a lo que siento cuando veo espíritus malos. Era un temor como de que había una presencia superior a mí, algo que no era de esta tierra. Ese personaje entró, yo no podía ver su rostro, solamente veía sus manos, veía su ropa exageradamente blanca, brillante. Y este personaje se para a mi espalda, frente a la cuna, y de una manera suave y sutil pasa su mano por encima de la cuna, despacio. Pasa la mano, inmediatamente hace esto, se retira y entonces ahí yo vuelvo en sí, como si despertara. Aunque no estaba dormida, yo sentí como que desperté. Me paro y me acerco a la cuna, un poco temerosa, asustada, y el niño está completamente dormido. El niño está totalmente respirando normal, durmiendo profundamente. Yo voy, lo atiendo, me cercioro de que está bien, veo todo bien, y en ese momento decidí confiar. Me acuesto y me quedo pensando y reflexionando en que yo presencié por primera vez un milagro. Para mí fue un milagro y doy fe y testimonio de que es un milagro, porque luego de este episodio el niño jamás se ha vuelto a enfermar ni de ninguna crisis asmática ni se ha congestionado, o sea, quedó totalmente sano. Igual que a todo el mundo, cualquier niño le puede dar una gripe que no le dura más de 2 días, pero esa dificultad respiratoria, esa congestión bronquial o pulmonar ya no existe más en su vida. O sea, el personaje que entró pudo ser un ángel o el mismo Jesús que entró y lo sanó por completo, y de eso yo estoy convencida. Sí, solo me pasó con ese embarazo, esas voces que escuchaba. Incluso fue un embarazo dificultoso, pero fuera del embarazo, en otras ocasiones, sí yo llegué a presenciar esas manifestaciones, no voy a decir manifestaciones, esa presencia de espíritus, que de hecho hasta me hablaban. Yo podía escucharles. Lo que no podía era moverme. Inmediatamente aparece un espíritu, mi cuerpo queda inmóvil.
pero yo puedo estar en ese momento con un espíritu ahí cerca mío, y si hay personas fuera de la habitación, alrededor de la casa, yo puedo escuchar lo que las personas están hablando, yo puedo escuchar lo que las personas están diciendo. Creo que en psicología le llaman parálisis del sueño, el cual también me ha pasado, pero esta presencia de espíritu es algo muy diferente a lo que es la parálisis del sueño, y de hecho puedo diferenciar cuando tengo parálisis del sueño, estrés, que me dormí, eso, cuando es una presencia de un espíritu. No sé si es algo especial, no sé si es algo que viene de Dios, no sabría explicarlo, pero si es así, en algunas ocasiones me pasó. La primera vez fue una mujer, se le montaron, como dicen los brujos, qué sé yo, popularmente, las 21 divisiones. Ella estaba poseída por demonios. Yo venía de la escuela, yo estaba pequeña, tenía algunos 9, 10 años, no recuerdo qué edad tenía, pero era más o menos esa edad. Yo venía de la escuela y una compañera que ya había llegado a la casa primero que yo, ella me dice: mira, ahí donde tu tía, a una mujer se le montó el diablo y hay mucha gente ahí. Yo me medio asusté, pero tenía la curiosidad de ir a ver, aunque sea de lejos. Cuando llego, la señora estaba realmente poseída por demonios y hay mucha gente afuera, la casa está llena. Según contaban los vecinos, ella llegó donde su cuñada, se sentó en la mesa del comedor, bajó la cabeza, la paró y ya ella estaba poseída. Cuando yo llego, yo intento ver el espectáculo también. Estoy de lejito porque tenía un poco de miedo. Cuando entro, la persona que estaba poseída se detiene y le dice al intérprete que estaba con ella que fuera a la habitación. Era una casa de zinc, como de hoja de latas, y yo estaba un poquito retirado de ella. Entonces ella me identificó. La persona que estaba poseída en ese momento estaba muda, totalmente muda, no hablaba. Se comunicaba por lenguaje de señas. Y la intérprete era que le decía todo lo que ella quería expresar. La persona que estaba poseída, que era una persona totalmente sumisa, tranquila, que no tenía vicios, ese día fumó, bebió ron, comió arenque, cosa que ella nunca había probado marisco, no le gusta el arenque ni ningún tipo de pescado. Y estaba comiendo todas esas cosas. Ella se ponía un color cada vez que pasaba un demonio diferente. Yo estoy observando, pero ella detiene el show y dice que no puede seguir porque ahí hay alguien que se lo está impidiendo. La señora me identifica y me sacan del lugar. Me sacan, me dejan en un lugar aparte, me llevan a mi casa. Yo vivía a 3 casas de donde estaba pasando el asunto de la manifestación demoníaca. Pues yo, niña al fin, quería seguir viendo y lo que hice fue que entré por la puerta de atrás, entré a la habitación de mi tía y por un hoyito, como de un clavito que se había sacado, por ese hoyito, yo pongo mi ojo y empiezo a mirar. Lo impactante fue que ahí yo sentí miedo aterrador de verdad. La persona fue y se voltea y va justamente, su mirada choca con la mía. Aunque era un hoyito, un orificio muy pequeñito, yo sabía que ella me estaba mirando. Apuntó y dijo que yo estaba ahí detrás. Yo sentí mucho miedo y fueron y me sacaron. La intérprete me dijo que yo no podía entrar, que tenía que irme. Y la persona apuntaba con el dedo y hacía así. Ya estaba como inquieta y hacía así, y hacía así. Detuvo todo y así como un poco exaltada y nada, me sacaron. Yo me tuve que quedar en la casa hasta que todo terminara. Cuando todo terminó, la persona entró en sí, se puso una ropa, ella iba al oscuro a una gaveta, entraba la mano, según me contaron, y sacaba la ropa del color que ella quería y se la ponía.
terminó el show y se fue a su casa. Yo no pude ver más nada porque ella paró, dijo que hasta que yo esté ahí, ella no podía seguir. Luego otro día, yo tenía un tío que su esposa tenía altares y hacía fiestas de palo, como le dicen, estas fiestas paganas ofrecidas a ídolos. Ese día mi mamá decidió visitar a su hermano y a su cuñada, y cuando llegamos a la casa, como ella no avisó que iba para allá, ellos tenían esas fiestas de palo y tenían los altares y gente montada y dando vueltas y la música y los tambores y todo eso. Recuerdo que cuando yo llegué, que entré a la casa, a la galería, recuerdo, era una casa de bloc pero con techo de zinc. Cuando me paré frente a la puerta, de repente la música se detuvo, de un golpe, todo se detuvo y la señora con su turbante en la cabeza y su vestido de flores raro y un cigarro, salió y le dijo a mi mamá, se tienen que ir, esa niña no puede estar aquí. Y mi mamá como que se quedó como, ¿por qué? O sea, ahí éramos 3 niños, pero ella fue donde mí y dijo, esa niña no puede estar aquí para que pueda seguir manifestándose la fiesta. Y no me dejaron ni siquiera pasar de la puerta. O sea, yo no pudimos, porque mi mamá, mis 2 hermanos y yo tuvimos que devolvernos. Y ella solamente, no sé, o sea, ella no dio una razón, pero solamente dijo eso, que yo no podía estar, que teníamos que retirarnos. Inmediatamente yo me fui alejando, ya yo escuchaba a lo lejos otra vez los tambores y la música encendida. Yo no puedo decir que sentía nada ni que había algo raro, pero sí me llegó a pasar eso. Y también me pasó en un campo, en San Cristóbal, había una fiesta de palo y las personas que estaban ahí estaban incómodas cada vez que yo entraba. Entonces ahí comprendí que algo extraño pasa, que en esos lugares yo no puedo estar. O sea, las personas que están me dicen, no, tienes que irte. Ya yo no me he vuelto a acercar a alguna de esas, porque, o sea, para mí fue algo muy extraño. Evelyn nos comenta que estas son solo algunas de las experiencias que ha tenido con seres espirituales. No sabemos lo que es, pero evidentemente hay algo especial o diferente en esta mujer para que las fiestas de palo tengan que detenerse cuando ella se aproxima.